En este video mostraremos el top 10 de las revistas científicas de pedagogía en español. La información está basada en un estudio comparativo de las revistas científicas iberoamericanas de pedagogía. Además, luego se confrontó con las inteligencias artificiales de ChatGPT, Géminis y Claude. Esperamos te sea útil. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En el lugar número 10 de nuestra lista tenemos la revista Educación y Sociedad. Es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en la relación entre educación y sociedad. En la página principal del sitio de la revista Educación y Sociedad podemos observar que ofrece todos los artículos de su número actual. Podemos descargarlos en formato PDF para consultarlos. Además, nos ofrece todas las indexaciones a las que pertenece. Para enviar algún artículo a esta revista, se debe estar registrado, que se realiza aquí arriba donde dice registrarse, y luego oprimir el botón enviar un artículo. En las diferentes partes de la revista podemos ver en acerca de, sobre la revista, todas las características y el enfoque de la revista, las responsabilidades que deben tener los revisores, autores, el proceso a seguir, las diferentes declaraciones juradas que se deben enviar junto con el artículo. Además, podemos también en la opción Comité Editorial ver todas las personas que componen el comité editorial de la revista. En el menú para autores se pueden ver las instrucciones para los autores enviar los artículos. Es un formato PDF que se debe descargar y leer con detalle para conocer todas las normativas de la revista que deben cumplir. Nuestro número 9 corresponde a las publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del campus de Melilla. Si bien su clasificación en el cuartil 4 la ubica en una posición menos destacada, esta revista de la Universidad de Granada aporta una perspectiva regional y específica en el campo de la educación. En el sitio web de la revista, en su página de inicio, podemos encontrar una descripción general de la revista, el número actual completo que puede ser descargado, los artículos más relevantes que han sido publicados en la revista. Además, en el menú Indexaciones encontramos en todas las plataformas en que se encuentra indexada esta revista. Entre ellas podemos destacar Google Académico, Dialnet, Latindex, Scopus y muchas indexaciones de alto impacto. Además, en el menú acerca de podemos encontrar la política editorial, donde nos indica el enfoque y el alcance de los objetivos de la revista que debemos cumplir en nuestros documentos que vamos a enviar para ser publicados en ella. Nos da un enfoque general y un enfoque por cada uno de los tipos de documentos. También encontramos en el menú acerca de el equipo editorial, todos los componentes del equipo editorial, del consejo asesor de la revista. En el menú envíos encontramos la lista de comprobación o checklist para la preparación de los envíos a esta revista. Además, encontramos todas las directrices para los autores, es decir, las normativas de la revista que deben cumplir los artículos y documentos que se envían para su publicación. Nos detalla las estructuras del manuscrito, de acuerdo a cada tipo de manuscrito, si son estudios teóricos, reseñas, artículos. En general, se debe revisar el sitio completo para encontrar todas las características de la revista y decidir si vamos a enviar nuestros documentos a ella o no. Seguimos avanzando en nuestra lista y en el número 8 encontramos la revista Complutense de Educación. Esta revista de la Universidad Complutense de Madrid es una publicación de referencia en el campo de la educación en España, con una clasificación en el cuartil 3 de la categoría de educación. En el sitio web de la revista nos aparece en la parte superior de la página inicial los anuncios más importantes resaltados en colores. En la parte superior nos indica cómo registrarnos para poder hacer un envío a las revistas. Siempre hay que previamente registrarse. A continuación, en el lado derecho aparecen todas las indexaciones que contiene la revista y en la parte central el último número de la revista y los artículos más importantes y citados. Están en formato PDF que puede ser descargado para consultarlo. Es muy importante revisar en acerca de sobre la revista antes de enviar o hacer un artículo que será enviado a ella, el enfoque y el alcance de la revista y la frecuencia de publicación. Además, nos ofrece también en el menú acerca de envíos la lista de comprobación o checklist con todos los puntos que debemos revisar antes de hacer un envío a la revista,
las directrices o normativas de la revista que deben cumplir todos los autores y los trabajos que se presenten a ella, cómo es el proceso de revisión y la política editorial. En general, se debe revisar todos los acápites de la revista y leer algunos de sus artículos publicados para saber qué es lo que requiere la revista para aceptar los trabajos. Nuestro lugar número 7 lo ocupa la revista de medios y educación Pixel-Bip. Es una revista especializada en medios de comunicación y educación que publica artículos de alta calidad sobre investigación en esta área. En el sitio de la revista Pixel-Bip encontramos el área para registrarse y hacer nuestros envíos en la esquina superior derecha de la página principal. En el centro de la página nos da una reseña general de la revista y los artículos más relevantes que pueden ser descargados en formato PDF tanto en idioma español como en idioma inglés. Nos ofrece muchas opciones. Entre ellas, en el menú aparecen las normativas para los autores. Están las normativas de publicación y proceso de envío, que son muy importantes que sean leídas. Especifica las características que debe tener el archivo del manuscrito, que debe ser anónimo. Indica la confección del documento de cesión de derechos y compromisos, que también debe ser enviado junto con el manuscrito para la publicación. Otro documento con los datos de los autores. En nuestro curso de cómo publicar, nosotros especificamos todos los documentos que las revistas solicitan adicionalmente y cómo deben ser realizados. También tiene una opción que indica el factor de impacto de la revista en las diferentes plataformas. Tiene muy buenas puntuaciones. También nos indica todas las indexaciones en las bases de datos, en las plataformas de las revistas, en los directorios, los buscadores, los catálogos de las bibliotecas, los portales especializados. También en el menú Normativas para autores nos indica la lista de comprobación o checklist que debe ser bien revisado en todos los documentos y manuscritos que se envían a la revista antes de ser enviado para que cumplan con todas estas características. Y nos indica los protocolos de evaluación que realiza la revista. Ya en nuestro lugar 6 de nuestra lista nos aparece la revista Estudios sobre Educación, que es de cuartil número 3. Es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en todas las áreas de la educación y la pedagogía. En el sitio de la revista Estudios sobre Educación de la Universidad de Navarra, encontramos en la esquina superior derecha la opción para registrarse y entrar como usuario. En el centro de la página principal nos aparece un resumen de las características principales de las revistas, algunos datos importantes como el número ISSN, y además nos aparece un icono o una imagen del último número publicado. Aquí podemos descargar, cuando damos clic en él, el número completo en formato PDF o cada uno de sus artículos independientes también en formato PDF. Algunos de estos artículos están en español y otros están en inglés. Además, en el menú de la parte superior, en la última opción, aparece la gestión para los manuscritos. Esto es muy importante, ya que nos indica que debemos primero registrarnos con un usuario y una contraseña para poder hacer cualquier envío a esta revista. En el menú lateral, que tiene el nombre de información, aparece para autores. Aquí nos especifica la lista de comprobación para la preparación del envío. Por ejemplo, que el fichero tiene que estar en formato Word o RTF, que debe incluirse el listado de las referencias con enlace a las fuentes, que el texto debe cumplir con los requisitos bibliográficos y de estilos indicados en las normas para autores. Estas normas para autores son las normativas de la revista, que incluyen la metodología para el artículo, en el caso de los distintos tipos de artículos, las revisiones sistemáticas, los artículos empíricos, cómo deben ser los resultados y las conclusiones de nuestros trabajos, cómo debe estar la bibliografía y la presentación formal. Aquí están todas las directrices para los autores de manera bien detallada y el alcance y la política de la revista. Ya nos encontramos en la posición número 5 de nuestro top de revistas científicas y le corresponde a la Revista Iberoamericana de Educación, con cuartil 2. Es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en todas las áreas de la educación y la pedagogía, con un enfoque iberoamericano. El sitio web oficial de la Revista Iberoamericana de Educación contiene en su banner superior un buscador
que nos permite buscar artículos que han sido publicados por esta revista. En el centro de la página principal nos muestra el número actual de la revista y más abajo aparecen todos los artículos relevantes publicados en ella, que pueden ser descargados en formato PDF para ser consultados. En el lado derecho podemos encontrar un botón para enviar un artículo. Los idiomas que acepta esta revista son español, inglés y portugués. En el menú Información, en la opción para autores, nos indica en acerca de la revista el enfoque y el alcance de la misma, que nos dice: la Revista Iberoamericana de Educación es una publicación científica de la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene un objetivo de proporcionar un foro de alta calidad a formuladores de políticas educativas, investigadores y profesionales de la educación, que desean publicar hallazgos científicos, análisis, innovaciones o investigaciones sobre temas educativos. Abarca estudios sobre temas educativos en el ámbito iberoamericano. Además, nos ofrece las directrices del autor. Estas no son más que las normativas que deben cumplir los artículos que sean enviados a la revista. Nos indica que los textos de los artículos deben ser anónimos, o sea, el manuscrito debe estar anonimizado. Esto nosotros lo explicamos en uno de los videos de nuestro curso Cómo publicar, que le estamos dejando arriba en la tarjeta. Que los artículos deben utilizar un lenguaje inclusivo, que deben ser enviados en un formato de texto que puede ser RTF o OpenOffice o Microsoft Word. Que los elementos no textuales como tablas, cuadros, mapas, gráficos, ilustraciones, esquemas, dibujos o imágenes aparecerán en el lugar del texto que corresponda, o sea, insertados en el texto, y que deben además ser enviados de manera independiente en sus programas fuentes, JPG, TIFF, XLS, etc. Que las citas y referencias aplicarán normas APA y así todas las características que deben cumplir los autores. Llegamos a nuestro puesto número 4, con la revista Educación XX1, que tiene un enfoque en educación y pedagogía y pertenece al cuartil Q2. Es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en todas las áreas de la educación y la pedagogía. Su sitio web tiene opciones para registrarse y loguearse como usuario en su esquina superior derecha. Nos proporciona también un buscador para buscar los artículos publicados en la revista. Contiene un botón enviar un artículo. Además, en su parte central, en la página principal, nos da una descripción general de la revista. Contiene avisos, el número actual, que puede ser descargado en formato PDF, lo mismo en idioma español que en inglés. También posee artículos relevantes que pueden ser descargados en sus formatos PDF en los dos idiomas. En el menú superior aparece una opción importante que es Instrucciones para autores. Nos muestra las normas para la presentación de los originales, que es un documento en PDF que debe ser descargado y leído con todo el detalle posible. Tiene una guía para la presentación de los manuscritos, también en formato PDF, y una plantilla para el envío, que se descarga y nos ofrece cómo debe ser la estructura del artículo. O sea, se debe utilizar esta plantilla para plasmar dentro de ella el artículo que se enviará. Y llegamos a la etapa final. Estamos en el lugar número 3 de nuestra lista del top de las revistas científicas de pedagogía en español. Le corresponde a la revista Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. Es cuartil Q1 y es una revista especializada en currículum y formación del profesorado que publica artículos de alta calidad sobre investigación en estas áreas. El sitio web de la revista Profesorado nos ofrece en la parte superior derecha la opción para registrarse y para entrar como usuario al sitio. Para poder enviar a todas las revistas, siempre previamente el usuario debe estar registrado. Además, nos oferta un buscador para encontrar los artículos publicados en la revista de manera fácil. En su página inicial nos dice que los idiomas que permiten son el catalán, inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués. Nos ofrece también una serie de artículos relevantes publicados en la revista que pueden ser descargados en formato PDF. Algunos de estos artículos están en idioma español y otros están en idioma inglés. En el menú acerca de sobre la revista podemos encontrar el enfoque y alcance de la revista, que nos dice: la revista Profesorado es una publicación interdisciplinaria de carácter científico-académico,
dirigida a investigadores y profesionales de la educación. Pretende fomentar el debate científico profesional, el intercambio de ideas y la difusión de los resultados de investigación. Sus temáticas fundamentales nos las detalla también en esta parte. Nos ofrece el proceso de evaluación por pares, toda la explicación de cada una de las fases por las que pasan los documentos que presentamos para su aceptación. Además, también en el menú acerca de nos muestra su comité editorial, todas las personas que lo componen, el consejo de asesores. En general, es recomendable descargar y leer artículos que se encuentran publicados en la revista para saber qué tipo de artículos y qué contenidos tienen los artículos que son aceptados por esta revista. Estamos en el final. Ya en el top 2 tenemos la Revista Española de Pedagogía, que es Cuartil Q1. Esta revista, publicada por la Sociedad Española de Pedagogía, es la más influyente en el campo de la educación en español. Su posición en el cuartil 1 de la categoría de educación y su presencia en bases de datos de alto impacto como Scopus y Web of Science le convierten en una referencia obligada para la comunidad científica. Tiene un enfoque en teoría y práctica de la educación, políticas educativas y formación docente. El sitio web oficial de la Revista Española de Pedagogía nos ofrece el número actual de la revista y los 10 artículos más descargados. Todo esto lo tiene en formato PDF que puede ser descargado y consultado. Además, al final del lado derecho nos ofrece un buscador donde podemos incorporar términos de búsqueda para encontrar información que se encuentra publicada en esta revista. También en el lado derecho aparece un menú donde están las instrucciones para los autores, el objeto de la revista, o sea, su alcance, su enfoque, los requisitos que deben tener todos los documentos originales que se envían para su aceptación, con las distintas características de acuerdo a los tipos de documentos. Nos ofrecen ejemplos de cómo hacer las citas de acuerdo a los tipos de referencia, si es una página web, si es un libro o un artículo de una revista, lo que estamos citando. Además, nos ofrece la política para el uso de la inteligencia artificial en los artículos. Ya muchas revistas en la época actual están limitando estas opciones porque no admiten artículos que hayan sido generados por inteligencia artificial. Explican cómo es la evaluación de los documentos que se envían, los costes de publicación, el equipo editorial, cómo está conformado, todas las personas, el director, el comité editorial, el comité de asesores, los traductores, la indexación que tiene la revista en las diferentes plataformas, cómo es la financiación de la revista, la difusión de los trabajos publicados y todas las características y la información que deben conocer los autores antes de enviar o preparar un artículo para enviarlo a su aceptación en esta revista. Finalmente llegamos al puesto número 1, el top 1 de las revistas de educación, la revista de educación. Es una de las revistas de educación más prestigiosas del mundo, con un alto factor de impacto y una amplia cobertura internacional. Publica artículos de alta calidad sobre investigación en todas las áreas de la educación y la pedagogía. El sitio oficial de la revista de educación, en su menú superior, nos indica, en la opción ¿Quiénes somos?, una presentación de la revista con una descripción amplia de ella. También nos presenta el consejo de dirección y el consejo editorial de la revista. Nos ofrece una información de contacto para contactar al editor jefe y los estatutos de la revista, que pueden ser descargados en formato PDF. En la opción Información para autores y revisores, ofrece los avisos importantes, la trayectoria y cobertura del contenido, la aceptación de los artículos, reseñas y ensayos, cómo se realiza, su frecuencia. Nos ofrece para descargar en formato PDF la información general para los autores, cómo debe ser el formato del artículo, la información sobre el proceso editorial, un ejemplo de artículo para usarlo como guía, las normas APA 7, que son las que utilizan como normativa de la revista, cómo debe ser los anexos, la carta de la autoría, que es obligatoria, y el protocolo de los revisores. Nos ofrece toda la información detallada en formato PDF para que sea leída, estudiada y las personas envíen artículos que se ajusten a las normas de la revista para poder ser aceptados. Hay una opción que es el envío de los artículos que contiene un video con la explicación. Es una revista muy organizada y ofrece toda la información detallada y descargable para los autores.
Como pueden ver, todas las revistas son diferentes. Sus normativas de formato, citación, etc. Generalmente son propias. Es importante revisar el alcance y enfoque de las revistas. De nuestra especialidad, puede ser que el tema de nuestro trabajo no se ajuste al enfoque de la revista. Existen revistas con coste de publicación y otras gratis. La frecuencia de publicación incide en la cantidad de trabajos que reciben. Siempre debemos leer los artículos publicados para saber el estilo y contenido específico que es de preferencia de la revista. Si somos autores con poco historial en nuestro ORCID, es preferible presentar nuestros trabajos en revistas de cuartil Q3 y Q4, porque existen muy pocas probabilidades de ser aceptados en las Q1 y Q2. Debemos tener en cuenta que el factor de impacto de las revistas se calcula anualmente, y en todas las fórmulas de cálculo de dichos factores, la cantidad de veces que han sido citadas sus publicaciones es una variable de peso. Así que una revista científica del cuartil Q1 y Q2 debe publicar autores muy citados para mantener su ranking. Los autores noveles con pocos o ningún trabajo no son citados. Nuestro consejo es que antes de decidir en qué revista desea enviar su trabajo para la aceptación, vea nuestro video Cómo escoger revistas que le publicarán, que le dejamos en la tarjeta de la pantalla final de este video. Esperamos que este video haya sido útil. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.